eh, complicado en sí para muchos, pero es fácil de interpretar cuando se entiende realmente de una forma sencilla lo que Apocalipsis presenta. Por supuesto, hay que usar las reglas de interpretación bíblica, hay que usar hermenéutica, hay que conocer las figuras retóricas para poder nosotros recibir el mensaje que Apocalipsis nos quiere dar. Mas, sin embargo, ya hemos estudiado simbología, ya hemos estado nosotros hablando sobre la numerología que está en este libro, y ahora estamos estudiando lo que es la cristología en Apocalipsis. Quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el tema. Lo encontramos en diferentes formas en que cada libro lo presenta. Pero Apocalipsis presenta a Cristo glorificado. Y es un estado ya sublime que Cristo tiene acá. Sabemos nosotros que los evangelios lo presentan de una forma humana, porque lo está presentando como un profeta, lo está presentando como alguien que viene a cumplir la profecía dada acerca de él en el Antiguo Testamento. Los profetas en sí, desde Génesis hasta Malaquías, profetizan a Cristo, que es el Antiguo Testamento. Los evangelios lo presentan. Luego Hechos lo proclama, lo predica. Y las cartas o las epístolas paulinas y las de Pedro y los demás pues lo explican. Pero Apocalipsis lo presenta como el Cristo glorificado, el Cristo que está ya siendo parte, juntamente con su cuerpo, de esa divinidad, de esa deidad. Recordemos que antes de su venida, Cristo no tenía ninguna diferencia con el Padre, ni con el Espíritu Santo. Era espíritu, Dios es espíritu. Esencialmente, ahí estaba Cristo también. Pero Él salió de allí para encarnarse. Y ahora regresa, pero regresa diferente, regresa con un cuerpo. Y ese cuerpo tuvo que haber sido glorificado para ser aceptado por el Padre e incluirlo con toda o en toda su plenitud en la deidad, dando a entender que Cristo por su encarnación no dejó de ser Dios. ¿Y por qué se llevó el cuerpo? Porque la Biblia dice que seremos tal como Él es. Esto es muy hermoso. Seremos tal como Él es. Así que ese cuerpo que Cristo tiene es la garantía de nuestro cuerpo. Nosotros también un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Y Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es algo hermoso. Entonces, Apocalipsis, mis hermanos, está presentando a Cristo en una relación muy íntima con su Padre. Lo vemos que Él presenta un trabajo para honrar a su Padre. Todo es hacia su Padre. Y se relaciona con la iglesia, también en Apocalipsis. Nosotros ya vimos que Cristo es fiel testigo del Padre. Él es el verdadero. Él es el fiel y verdadero. Nosotros ya dimos los textos bíblicos que presenta este libro tan hermoso. Entonces aquí
En Apocalipsis tenemos la relación no solamente de Cristo con su Padre, sino la relación de Cristo con su iglesia. Y ustedes que han leído Apocalipsis han notado la manera en que Cristo le habla a las 7 iglesias que están acá. Así que hay una relación bastante íntima también con su iglesia. Cristo no está a la distancia de su iglesia. La iglesia es parte de Cristo. De tal manera que Pablo la llama su cuerpo. Él es la cabeza. Esa unión tan intrínseca que tiene Cristo con nosotros. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, estos 2 capítulos muestran a Cristo por lo menos con 4 características. Número 1, el que tiene poder para conocer e identificarse con su iglesia. Tiene poder para conocer y también para identificarse con su iglesia. Notemos nosotros que Cristo dice: yo conozco. Número 2, el que tiene poder para aconsejar su iglesia. Él es el que nos alimenta a nosotros como su iglesia, porque nos conoce, y los consejos que Él nos da es de acuerdo a la condición que nosotros tenemos en esta tierra, debido a las luchas, debido a ciertas formas en que la iglesia se mueve. Él nos aconseja. Cuando un consejero aconseja a alguien aquí en la tierra, muchas veces ese alguien no le dice al consejero todo lo que está pasando en su vida. Esconde cosas. Y el consejero no puede ser perfecto en su consejo, porque el consejero no es omnisciente. Quiere decir que no conoce a aquella persona a quien está aconsejando. Así que el consejo no es tan perfecto, pero Cristo sí conoce a su iglesia. Cuando Él nos dice algo, es porque Él nos conoce, es porque Él realmente sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. Número 3, el que tiene poder para reprender a su iglesia. Poder y autoridad, tiene el derecho para hacerlo. Es su iglesia, es su cuerpo. Hay quienes se enojan cuando Cristo reprende, pero nosotros tenemos que entender que Él tiene el poder y la autoridad para reprender a su iglesia. Y lo vemos en la manera en que reprende a estas 7 iglesias. Algunas de ellas no reciben un mensaje bastante fuerte de Jesús, porque son iglesias fieles. No las encuentra tan perfectas, mas sin embargo las elogia por su valentía, por su doctrina, por la manera en que sufren, por la manera en que se guardan, en que rechazan la falsa doctrina, rechazan a los que no son verdaderos, y las elogia. Pero Él reprende a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Hoy la iglesia no quiere ser reprendida por Cristo. Por esa razón es que vemos nosotros que los ministros y iglesias enteras ya no quieren ni basarse en la Biblia para llevar a cabo su vida cristiana, sino en lo que se les dice del púlpito, no en base a la Biblia, sino que en base a ciertas condiciones extras que quieren meter en la iglesia para sostener la iglesia en pie. Cristo no necesita que la iglesia invente programas para mantenerse en pie. Lo único que necesita es que la iglesia viva conforme a la palabra.
que ame la palabra, que ame el consejo, que ame a su Señor. Porque en este libro ya está todo, mi hermano. ¿Qué más queremos? Ciertamente ha habido la intención de reemplazar la Biblia con otros libros, como el Corán, la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia de los mormones y las nuevas versiones que hoy están apareciendo. Versiones que cambian el lenguaje completamente de la Biblia. Porque el misterio de la palabra está en el original. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Y la manera que está construida una palabra en hebreo tiene algo sublime por el significado de sus letras, por el significado de la posición de la palabra con respecto a otras palabras que están antes de ella. Y esto es muy hermoso. Entonces, cuando se traduce del hebreo a otro idioma, tiende a perder su significado y el traductor trata de guardar el significado de esa palabra lo más cerca posible. Por eso la Biblia Reina Valera es la que tiene más cerca el significado de cada palabra, tanto en el hebreo como en el griego. Pero las nuevas versiones están cambiando todo, completamente todo. No es el lenguaje nuestro, para que lo entiendan. Entonces pierde el poder, el impacto de la palabra en nosotros. Así que, hermano, es muy importante esto, porque la iglesia no quiere ser reprendida. Ahora un ministro predica netamente la Biblia, lo ridiculizan. Ahora hay iglesias que incorporan prácticas mundanales para poder tener la iglesia, dicen ellos, avivada. Iglesias independientes allá en Argentina, ustedes quizá vieron algún reportaje donde los ministros, después del culto, mandaron a hacer una cancha de bailes para que los jóvenes, después del culto, pues bailen con música cristiana. Y no solamente los jóvenes locales, sino que cuando supieron esto, pues muchos jóvenes de otras iglesias se fueron incorporando. Así que tal día pues era una confraternidad que tenían, pero de baile. Invitaban a muchos grupos musicales para que participaran, y pusieron un boliche. Entonces la iglesia estaba llenándose de jóvenes y era una victoria tremenda. Pero se desesperaban los jóvenes para que terminara el culto rápido, porque querían ir a bailar. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, algunos de los jóvenes, porque sabían muy bien que ahí solamente podían tomar Coca-Cola, no podían llevar alcohol, no podían llevar nada más, porque eran cristianos y eran bailes cristianos donde se siente la presencia de Dios. Pero algunos de ellos empezaron a meter a escondidas en las sodas alcohol, y empezaron todos a hacer cosas muy feas, que muchas de las muchachas perdieron su virginidad, otros empezaron a emborracharse, así que cancelaron eso. Pero por allá se abrió en otra iglesia.
Entonces todo esto, hermano, realmente viene a confundir al pueblo del Señor, porque la carne quiere todo eso. La gente no se guía por lo espiritual, se guía por lo carnal. Donde hay carne, ahí hay mucha gente. Donde hay espíritu, ahí hay poca gente. ¿Se da cuenta? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos, dijo Jesús, entran por allí. Pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Y son pocos los que por ahí entran. La Biblia se cumple. Así que Cristo, hermano, sigue reprendiendo a su iglesia. Así que tenemos, número 1, el que tiene poder para conocer e identificarse con su iglesia. Número 2, el que tiene poder para aconsejar a su iglesia. Número 3, el que tiene poder para reprender a su iglesia. Y número 4, el que tiene poder para recompensar a su iglesia. Recompensa, es Cristo el que recompensa a la iglesia. Una iglesia que lo busque en espíritu y en verdad es una iglesia que recibe Espíritu Santo. Lo principal, lo más hermoso que Dios le puede dar a su iglesia no es un gran edificio, no es mucho dinero, no llenarlo de lujo, sino lo principal es el Espíritu Santo. Porque la iglesia para eso ha sido formada, creada para ser recipiente del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Recordemos que la iglesia se formó con la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia, activo siempre, en todo tiempo. La iglesia que no tenga el Espíritu Santo no es iglesia de Cristo. Por demás. Simplemente es una religiosidad que se está practicando. Entonces, Cristo, hermano, Él sustenta a cada una de estas iglesias. Dijimos entonces que Él tiene poder para conocer, identificarse con su iglesia. Y Cristo se identifica directamente con cada iglesia. Él conoce la condición de su iglesia. Y no solamente eso, sino que se identifica. ¿Por qué Cristo se identifica con su iglesia? Porque la iglesia lo tiene que conocer. La iglesia tiene que conocerlo. Tiene que saber quién es Él. Y tiene que estar humilde ante su presencia. Entonces veamos nosotros un cuadro donde la notoriedad de esto es obvio. Ahí en el capítulo 2, del 2 al 3, dice, cuando le habla a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Qué tremendo esto. Bueno, esto es hermoso de la manera en que Cristo le habla a la iglesia de Éfeso. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía un cierto conocimiento de lo que era un apóstol. Tenían sus reglas, tenían sus requerimientos. Y muchos llegaban por ahí diciendo: yo soy apóstol. Y la iglesia los rechazaba porque no cumplían con los requisitos para ser un apóstol. Nosotros vemos que para ser un apóstol, Pedro lo dice, de los requisitos. Número 1, que haya andado con el Señor Jesucristo desde su bautismo. En otras palabras, desde el principio. Después de que Cristo llama, visto a Cristo desde el principio, andar con Él en su ministerio, verlo resucitado, pero ante todo tenía que ser llamado exclusivamente por Cristo para ser apóstol. Por eso Él preparó 12 apóstoles. Y luego tenía que ser testigo de Cristo Jesús desde
el inicio hasta el final, hasta cuando Cristo fue llevado de regreso al cielo. Todos estos eran requisitos. El apóstol Pablo no llenaba estos requisitos. Mas, sin embargo, vino a ser apóstol porque fue llamado exclusivamente por Cristo Jesús. Y vio a Cristo Jesús. Lo vio resucitado, oyó su voz. Y Cristo mismo lo envió. No lo envió la iglesia de Jerusalén, no lo envió Pedro. Es más, Pedro ni siquiera se atrevía a evangelizarlo. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. No amaba a los cristianos. ¿Quién iba a evangelizar a Pablo? Aún cuando Dios manda a Ananías para que lo ministre, él no quería ir. No, dice, ese hombre es malo, ese hombre me va a matar. ¿Cómo tú me estás mandando a que yo ponga mis manos sobre él? Pero de todas maneras fue. Le dijo, ve, porque instrumento útil me es este. Por eso el apóstol Pablo vino a ser apóstol, pero para los gentiles ahora. Era un plan de Dios. Entonces, esta iglesia tenía discernimiento hasta cierto punto, cosa que nosotros como iglesia, como congregación, tenemos que tener. Nosotros tenemos que saber, cuando usted escucha un predicador que viene acá y predica la palabra, usted tiene que entender si la palabra que está hablando es de acuerdo a la Biblia. Y no decirle amén a cualquier cosa. Porque hay predicadores que conocemos y que nunca uno se va a imaginar que a medio mensaje meta algo por ahí que no está de acuerdo con la Biblia. No a todos se le dice amén. Que el predicador diga, ayer me comí una hamburger. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿quién sabe si se comió una hamburger? ¿Cuántos dicen amén? Dice. Y la iglesia, amén. Porque yo voy a decir amén a eso. Entonces, cuando usted escucha un mensaje, una enseñanza, lo tiene que escuchar con inteligencia. Con inteligencia. Ciertamente hay errores gramaticales, errores de imprenta, que por decir Josué se dice Moisés. Pero no son errores doctrinales. Yo me refiero a errores doctrinales. No es como alguien que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Josué 1:9. Pues eso es error de imprenta. Pero ya algo doctrinal, entonces nosotros tenemos que saber que eso no lo vamos a aceptar. Esto es a la iglesia de Éfeso. Yo conozco a la iglesia de Esmirna, como le dice en el capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras. Noten bien que él siempre dice, yo conozco tus obras. Lo que atrae a Dios, a Cristo Jesús, son nuestras obras como iglesia. Nuestras obras. Y la iglesia tiene obras que hacer. La iglesia es un pueblo que predica a Cristo, que evangeliza. Si Cristo nos hablara a nosotros en esta misma noche y nos diría, yo conozco tus obras, ¿de qué obras Cristo nos hablaría? Póngase a pensar. ¿De qué obras Cristo nos hablaría en sí? Reunirse todas las noches en el culto y ir a cantar y escuchar un mensaje. ¿Realmente consideramos eso como una obra? ¿Como un trabajo en el Señor? Aquí estamos alimentándonos. Pero esto se llama culto, porque venimos a cultivarnos, a abonarnos a nosotros mismos.
a que el Señor nos riegue con esa agua poderosa, bendita, para dar más fruto. Porque Él dice que el que está en Él lleva fruto. Y luego dice mucho fruto. Y luego dice más fruto. O puede ser fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere de nosotros es fruto. ¿Usted cree que cuando Cristo venga va a venir a buscar dones? A ver, ¿qué don es el que encuentro? No, Él viene a buscar fruto. Por eso maldijo la higuera, porque no encontró fruto en ella. Y la higuera representa la vida religiosa de Israel. Había un formalismo tremendo en Israel. Había templo, de tal manera que rechazaron a Jesús para que los romanos no viniesen a destruir el templo. Sanedrín dijo: si nosotros dejamos que el pueblo cree en Él, entonces los romanos van a venir y van a destruir el templo. Mejor matemos a Jesús para que los romanos no destruyan el templo. Dice Pablo que esto lo hicieron porque realmente ignoraban lo que era la gloria de Dios. Ahora, tenemos nosotros, hermano, que tomar muy en cuenta y muy en serio esto. Por eso es, hermano, que tenemos que cambiar nuestra dinámica, porque podemos estar como Israel, en un conformismo tremendo. ¿Y qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino renovaos en ese entendimiento. El que no entiende no avanza, mi hermano. En otras palabras, si yo necesito crecer en obras, tengo que entender primero por qué yo debo de crecer en obras, por qué yo debo mejorarme, por qué yo debo estar cada día teniendo o multiplicando o agregando más obras en la viña del Señor. Entonces le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Él conoce todo esto. Pero entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. Una iglesia pobre pero rica. ¿Por qué era rica? Porque quizá no tenía mucha materia, mucho material, pero tenía Espíritu Santo. Una iglesia rica es aquella que tiene el Espíritu Santo. Así la ve Cristo Jesús. Y Cristo se goza con esta clase de iglesias. Puede ser un edificio bastante esplendoroso y atractivo, y que mucha gente le gusta estos lugares, porque aquí le está haciendo a la iglesia tal. Oh, la que tiene aquel gran edificio lujoso, que tiene muchas luces, que está tan bella y que sale en los periódicos. Sí, a esa voy. Qué tremendo, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado el cristianismo hoy en día? ¿Hasta dónde ha llegado el cristianismo? Antes la gente sufría por Cristo, hoy no quiere sufrir por Cristo. Antes los salvos recogían ofrendas y se lo llevaban a los pobres. Hoy hay un evangelio que le quitan a los pobres para ellos hacerse ricos. El evangelio de la prosperidad.
Qué tremendo esto, hermano. Donde piden ofrendas extras. Hay iglesias donde, y hemos escuchado testimonios de esto y es una gran verdad. Hay iglesias donde el pastor impone que cada miembro, además de sus diezmos y ofrendas, de $1,000, que traiga $2,000 cada mes y vacía a los pobres. Por eso, hermano, tenemos nosotros que entender que tenemos que actuar con inteligencia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice el apóstol Pablo, sino poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Nosotros cumplamos con lo que la Biblia dice. Seamos fieles con lo que la Biblia dice. El diezmo, la ofrenda, nuestro trabajo en la iglesia, nuestra asistencia a los cultos, el evangelismo, dar un tratado, orar por alguien que está en necesidad y fortalecer al que está débil. Y llenarnos cada día más del Espíritu Santo. Eso es Biblia. Sin agregar nada más. A la iglesia de Teatira le dice, en el capítulo 2, versículo 19. Pero note bien, voy a regresar a la iglesia de Esmirna, porque al final del versículo 9, del capítulo 2, dice que conoce sus obras, conoce su tribulación y su pobreza, pero que es rica la iglesia. Y la blasfemia. Cristo conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabe por qué esta iglesia tenía tribulación? Porque en medio de ella había una sinagoga de Satanás. Qué terrible esto, hermano. Gente que perjudica las congregaciones. Gente que no se adhiere a los demás que adoran a Dios. Gente que no participa en lo santo, en lo sublime, en la oración, en el trabajo de la iglesia, que están allí, pero en vez de ayudar a la iglesia la perjudican porque creen diferente a lo que la iglesia practica. Es una blasfemia, porque dice, conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es un problema lo que está pasando ahora. Muchos hispanos están dejando sus iglesias para irse a sinagogas donde le ponen el kipá, donde le ponen el manto judío, donde les enseñan a hablar en hebreo y a cantar en hebreo y a danzar en hebreo, y todo es danza y danza y danza, y ya no hay poder de Dios. Y empiezan a hablar de la ley de Moisés, que hay que cumplir con la ley de Moisés, que Cristo no vino a abrogar la ley. Sí, no la vino a abrogar. Cristo vino a cumplirla por cada uno de nosotros. Pero esta iglesia es una iglesia que tiene luchas, mas sin embargo es una iglesia rica, porque el Espíritu Santo se mueve en medio de esa iglesia. Por eso es que no vamos a encontrar iglesias perfectas. Cuando alguien dice, yo me voy de esta iglesia, y anda buscando la iglesia perfecta, al llegar allá la ruina. Dice el pastor, ¿y este para qué se vino a meter acá? En cierta ocasión vino un hermano y me dice, hermano pastor, yo me quiero mover a su iglesia. Me gusta su iglesia. Yo tengo mi iglesia, pero me quiero mover para acá. Pero desde el momento que usted me reciba de miembro, yo no quiero estar sentado en la iglesia. Yo quiero ser diácono de una vez. Le dije, hermano, eso no trabaja de esa manera. Nosotros no lo conocemos a usted. No sabemos ni por qué se quiere salir de la iglesia. ¿Quién sabe lo que hizo usted allá en la otra iglesia? Yo tendría que hablar con su pastor. No, con mi pastor no hable porque él no me quiere. Ah, bueno. Por alguna razón será que no quiere que hable con él.
Vino alguien otra vez y me dijo, mire, yo quiero llenar la tarjeta para ser miembro de, yo vengo de una iglesia, soy bautizado en las aguas y todo esto y lo otro, y me empezó se empezó a introducir él como alguien que quería ser trasladado. Y le dije, está bien, no hay ningún problema, aquí está la tarjeta, llénala y anótame ahí el nombre de tu pastor y el número telefónico y el nombre de tu iglesia, porque en ese momento le pregunté, ¿y cómo se llama tu iglesia? Ah, mi iglesia se llama, ay, hermano, perdone, pastor, que se me olvidó el nombre. Oiga usted, ¿cómo es eso que vienen de una iglesia y se les olvida el nombre? Entonces se nota muy bien que esta gente no permanece. Cuando pasa, usted se da cuenta que no están. Dice, no, ahí no la hago. Y se van a otras iglesias por allá, porque hay pastores que lo que quieren es gente. Pero me llamó un pastor a mí y me dice, Portillo, hay un miembro de tu iglesia que ha venido acá y ha hablado conmigo y me ha dicho que quiere moverse para mi iglesia. Pero Portillo, yo te conozco a ti, conozco tu doctrina, conozco quién tú eres, y nadie se va a salir de tu iglesia a menos de que esté en contra de tu doctrina, a menos de que no quiera vivir en la santidad de Dios. Y yo le dije, me dijo, mira, yo conozco a tu pastor. Si tu pastor te da una carta de recomendación, esta es tu iglesia. Pero yo tengo que hablar con él primero. No, a la semana desapareció. Se fue. Pero dice que le dijo, es cierto, te vas a venir a mi iglesia, pero no creas que te voy a dar privilegio de inmediato. Por lo menos estarás acá 6 meses para que tú nos conozcas y nosotros también nos familiaricemos contigo. Pero se fue, no más. Entonces, hermano, es peligroso porque imagínense que se estén infiltrando personas que vengan de otra iglesia, que uno no sabe ni por qué están viniendo. Por eso es que cada quien que aplique, que venga de otra iglesia y aplique, yo lo entrevisto. Yo puedo ser muy amigo y de cada uno de ustedes, pero en mi posición de pastor es muy diferente ya, muy diferente. No soy yo, es el pastor. Y eso es muy importante saberlo. Es como el padre de familia que es amigo de su hijo. Sale a jugar fútbol con él, lo lleva aquí, lo lleva allá. Pero cuando ya se comporta como padre, el hijo ya no lo ve como un amigo, sino como un padre. Y conoce bien sus roles. Por eso el ser humano tiene 3 roles, dicen, con la palabra pan. P, padre. A, adulto. Y N, niño. El ser humano tenemos todo esto. Y lo experimentamos. Usted ve a los niñitos jugando. Uno lo hace de papá y el otro de mamá con la criatura por ahí, que hay que alimentar a la criatura, y parecen como que son grandes padres. Y luego usted los ve a los 2 niños platicando muy seriamente de negocios. ¿Qué negocios será? Pero se les queda. Y fíjate, sí, y aquí hay seriedad con que están platicando usted. Todos tenemos algo de adultos, ¿verdad? Cuando somos niños. Pero luego los ve usted que se están revolcando en el lodo y que no les importa si los han cambiado de blanco y esto y lo otro, si tienen zapatos o no tienen zapatos. Hermano, ahí sí, descalzos sin zapatos, andan comportándose como niños. Pero cuando crecemos también pasa lo mismo. Llegamos a ser con ese rol de padre y rol de adulto, pero también de repente viene el rol de niño usted. Y parecemos niños, especialmente cuando vienen los hijitos o los nietos. Uno se tira al piso, mire, ahí está.
Se le olvida a uno que es adulto y que es padre y que es abuelo y que... Todos tenemos esos 3 roles. Cristo se identifica con su iglesia, mi hermano, en diferentes formas. Yo conozco tus obras, le dice entonces a la iglesia de Pérgamo, el capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Mire qué tremendo donde estaba esta iglesia usted. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia era conocida por Cristo. Era una iglesia fuerte, una iglesia valiente. No niega el nombre de Jesucristo. Pero cuando estudiamos esta iglesia, ustedes se dan cuenta que estas iglesias tienen ciertos defectos espirituales. Ese estudio va a ser muy hermoso de cada iglesia. Pero aquí estamos hablando de cristología. ¿Cómo Cristo conoce su iglesia? Cada iglesia, ¿quién escribe? A la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras. No te ven que la introducción en que él hace: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y amor, fe, servicio, paciencia, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo las conozco. Yo sé que te has multiplicado, has crecido, te está llenando de gracia delante de mí. Pero hay algo por ahí que no me gusta. Te estás volviendo una iglesia apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque ahí estaba Jezabel, la mujer que hacía fornicar, la mujer que quiere mandar en la iglesia, la que quiere controlar en la iglesia. Jezabel, o sea, una autoridad diabólica dentro de la iglesia. Usted ve hoy en día, hay iglesias que se están marchitando. ¿Sabe por qué? Porque la congregación o los líderes de la iglesia quieren manipular a su pastor. Quieren decirle al pastor qué es lo que debe predicar, en qué pasaje de la Biblia debe predicar y cuál no debe usar, qué clase de doctrina le tiene que dar a la iglesia. Y le dicen al pastor: usted no es un siervo de Dios, usted es nuestro empleado. Y lo tratan como un empleado al pastor. Ahí se va entonces el Espíritu Santo, se marchita el Espíritu Santo. Porque el reconocimiento de Jesús a estos líderes de cada iglesia, ¿sabe cómo le llama? Escribe al ángel de cada iglesia. Escribe al ángel de cada iglesia. Entonces estas iglesias se marchitan. Ya no quieren realmente hacer que Dios los alimente a través de su siervo, que los guíe a través de su siervo, sino que son ellos que quieren tomar el lugar de Cristo como cabeza. Porque cuando Dios se comunica con una iglesia, se comunica a través de su ángel, y el ángel se comunica con la iglesia. Pero cuando la iglesia o la congregación quiere estar acá y quiere andar pisoteando al siervo del Señor, entonces Jezabel está reinando en esa iglesia, y eso es peligroso. Cuando entremos en todo esto, vamos a hablar punto por punto. Nos esperan clases hermosas con esto, mi hermano. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está peor el asunto usted. A la iglesia de Esmirna le dice: tú eres pobre pero eres rica. Pero aquí le dice: mira, tú tienes nombre de que vives.
Muchas luces afuera del edificio usted. Que hay más luces que las que están en la esquina en el teatro. Y qué iglesia tan hermosa, cómo hay luces, cómo tiene esto, qué programas tan bonitos que tiene, que llegan los mejores músicos allí a cantar, y hasta Leo Dan invitan porque dicen que es cristiano, y invitan también al Puma, pero sacan al león de la tribu de Judá. En cierta ocasión alguien estaba por ahí sentado triste afuera de la iglesia, y llegó alguien y le dijo: ¿por qué estás afuera? Es que me sacaron. ¿Te sacaron de ahí, de la congregación? Sí. No te preocupes, a mí también me sacaron. Yo soy Jesús. Me sacaron también a mí. Y es que tristeza que se hagan cultos y que Jesús no esté en los cultos. Qué tristeza. Eso es lo más doloroso para Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, pero muy lejos de mí. Yo dije al principio que la relación que Cristo tiene con su iglesia es intrínseca. No hay forma en que Cristo se aleje de su iglesia, porque es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En el capítulo 3, versículo 8, le habla a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es una iglesia, hermano, que se va en el rapto. Es la iglesia del rapto. Es la iglesia que también tiene allí en medio a gente mala, a gente que le está haciendo la vida imposible. El versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta iglesia siempre tiene oportunidades para evangelizar, para marchar en la fe de Cristo, para trabajar. No hay nada que le impida a esta iglesia, porque esta es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por mucha oposición que la iglesia tenga, esa puerta nadie la puede cerrar, porque esa puerta es el mismo Cristo Jesús, quien dijo: yo soy la puerta. Ahí está Cristo metido en esa iglesia. Es parte de la iglesia. Y no es una iglesia que sea musculosa, que tenga la fuerza de Sansón. No es una iglesia fuerte. Mire cómo le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Qué tremendo eso. Y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, quiere decir, no has negado mi doctrina. No has negado mis enseñanzas. No has negado la manera en que yo quiero que tú trabajes para mí. No lo has negado. Has guardado mi palabra. Quiere decir, las has puesto por obra. Y esto es hermoso, mi hermano. Yo conozco tus obras. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. No lo has negado. Ahora, esta iglesia de Filadelfia, mi hermano, es una iglesia que tiene problemas con el mismo Satanás. Versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Mire, los falsos dentro de la iglesia. Los falsos dentro de la iglesia. Hermano, por eso usted como miembro de la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Tiene que estar alerta. Tiene que estar con los ojos bien abiertos. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad. No solamente orar, sino velad. Quiere decir, cuidado con lo que oye, con lo que le dice fulano, con lo que dice el hermano tal, con lo que dice el otro, porque fácilmente lo pueden convencer, porque hay algo que está dentro
que la iglesia tiene que luchar contra esto. Mire, hermano, yo ya me voy a morir, pero toda mi vida he sido cristiano. Y han pasado cosas terribles. Me han dicho cosas terribles. Me han hablado mal de ministros, mal de hermanos de la iglesia. Me han venido a decir cosas que son realmente cosas que lo debilitan o lo pueden debilitar a uno en la fe. Y esto, mi hermano, realmente es duro enfrentarlo. Por eso es que tenemos que estar preparados. Pero mire, a pesar de todo el tiempo y todas las maneras en que el enemigo ha atacado a la iglesia donde yo he pertenecido, a los pastores a quienes yo o con quienes yo servía al Señor, y la manera en que eran maltratados, la manera en que eran en sí hasta golpeados. Esto era para que naciera rencor, odio contra aquellas personas crueles dentro de las iglesias, donde el padre o la madre puede ver que alguien más se levante y agarre a su hijo, a su hija del pelo dentro de la iglesia en pleno culto, donde no se puede hacer nada para defender, porque los malos están predominando. Cuando Satanás está en medio de una congregación, la congregación sufre, porque quiera o no, hay muchos que se llaman ser judíos y no lo son. Y la iglesia de Filadelfia es la iglesia presente de que se va en el rapto. Y lo que quiere Satanás es que nosotros no nos vayamos en el rapto. Pero dice Jesucristo que Él va a hacer algo. Esta iglesia no va a ser vencida. No crea usted que aquel que le está informando de cosas, que mira, no hagas esto, que no haga lo otro, que mira a ese hermano, que mire el pastor, que mire la iglesia, esas son cosas que el Espíritu Santo no te las está diciendo. Es el mismo diablo que te lo está diciendo a través de alguien que quizá hable en lenguas, a través de alguien que quizá tenga el privilegio más alto en la iglesia, a través de alguien que sea un líder, a través de alguien que tú lo veas que es muy consagrado y que piensas que el Espíritu Santo está hablando por medio de él. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener discernimiento para saber lo que estás oyendo y saber y decir, preguntarte, ¿será que el Espíritu Santo me hablaría a mí de esta manera? ¿Será que el Espíritu Santo me hablaría a mí de esta manera? La iglesia de Filadelfia no va a ser vencida. Dice, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No vas a fracasar, iglesia, porque yo soy el que te da la fuerza. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te hago fuerte y te entrego a la verdad. Y aquellos que están en contra de esta doctrina, tú vas a ver cómo serán humillados por mi poder, pero tú serás exaltado. Y ellos van a reconocer que yo te he amado. Es que cuando un padre ama a su hijo, lo protege, ¿verdad que sí? Lo protege hasta la muerte, si es posible. Si Cristo nos ama, Él nos va a proteger a nosotros en todo tiempo, como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios. Y en cualquier congregación donde el Espíritu Santo se mueve y le da prioridad a la doctrina de Cristo, así será. Termino entonces con el último, 3:15. Mire la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ya hablamos de que Cristo tiene una relación bastante en toda plenitud con el Padre.
Pero aquí es con su iglesia, su cuerpo. En el capítulo 3, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Imagínense cómo Cristo se iba a manifestar en esa iglesia. Esta sí es una iglesia, la iglesia de la Odisea es la iglesia rica, la iglesia de mucho dinero, la iglesia donde se vuela en avión privado, la iglesia de los edificios más lujosos que puedan haber. Dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. En otras palabras, tú no eres nada. Eres iglesia, pero no eres nada, le dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. No te voy a llevar en el rapto. Por mucho que prediques, por mucho que hagas, por muchas riquezas que tengas, no te vas en el rapto conmigo. Yo me llevo a la iglesia de Filadelfia, una iglesia pobre, que no tiene fuerza, pero que yo estoy con ella, para protegerla, para levantarla y bendecirla. Pero a ti no te llevo en el rapto. Entonces, hermano, en estas 7 muestras, la frase que se repite, yo conozco, es en sí la introducción que la Reina Valera le hace lo más cercano posible. Y se podría también decir: yo he conocido. Yo he conocido. Entonces, es algo exclusivo que Cristo le está presentando aquí a las iglesias. Porque cada una de esta iglesia tiene que dar cuenta de lo que hace. Por eso es que Cristo se relaciona con ellas de esta manera, con una iglesia fiel y la otra infiel. Pero Él siempre sabe muy bien que su nombre allí está presente, y Él tiene que defender su nombre para no ser blasfemado. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que nosotros tenemos que ser un pueblo santo para Dios, un pueblo reverente a Cristo Jesús. Tiene que ser un pueblo que esté atento a la palabra de Cristo y que la obedezcamos. Un pueblo que esté alerta de lo que está en medio de nosotros. Un pueblo que esté alerta de que cuando Cristo habla, cuando Cristo se identifica, tenemos nosotros que reconocer su soberanía y no rechazarlo, y estar siempre humillados a todo lo que Él nos diga, a su presencia, a su palabra, porque es allí donde encontramos la victoria. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis amados hermanos? Póngase de pie. Damos gracias a Dios por este estudio que tuvimos hoy, de esta relación o la cristología de Cristo en Apocalipsis con respecto a la relación que tiene con su iglesia.